Perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo me ves el pelo? ¿No me veo muy leonesca? Oye, es que los Excelente. hombres la tienen mucho más sencilla. Uno tiene que ver muchas cosas, la verdad. No, es demasiada complicación. Para nosotros es, ok, let's do it, whatever. Claro, claro. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Ok, Buenos días. No buenos días. Hola a todos, porque no sabemos a qué hora nos van a tarde, escuchar. noche, sí. Volvemos a empezar. Hola a toda nuestra audiencia, estamos aquí en este nuevo episodio de Universo Financiero y este es un episodio súper especial para mí. Tengo nada más y nada menos como invitado a un queridísimo profesor de la universidad, de mi alma mater, el señor Mario Moreno, mi excelentísimo maestro de contabilidad. Entonces, estoy muy emocionada de tenerlo aquí como nuestro invitado. Nos reencontramos después de casi 25 años, ¿correcto, Mario? Correcto. Nos reencontramos y bueno, ahora se mudó a vivir acá al área metropolitana, a Houston, en el área de The Woodlands. Y bueno, les voy a contar un poco de Mario Moreno. Mario Moreno es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Compartimos el mismo estado en México, radicó ahí hasta que terminó la preparatoria y después se fue a hacer la carrera de contador público en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Eso también lo compartimos, ¿no? En donde posteriormente obtuvo la maestría en Ciencias de Administración. El contador Moreno recibió la maestría de contabilidad de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, lo pronuncié correctamente, ¿ok? En donde también realizó estudios de doctorado de liderazgo en educación superior. Mario y Maribel, su esposa, son cofundadores, propietarios, presidentes y CEO respectivamente de Morsep College Coaching, empresa radicada, o sea, que nació en Chicago, Illinois, y que actualmente presta sus servicios a nivel global desde sus oficinas en Humboldt, Texas. Morse presta servicios de planeación académica y preparación integral de estudiantes para el proceso de admisión a universidades competitivas en Estados Unidos, Europa, Canadá y México. Con el exitoso modelo de coaching personalizado de Morse, ellos han ayudado a realizar su sueño académico a miles de estudiantes hispanos de varias partes del mundo. Entonces, sin más ni menos, estamos aquí con mi queridísimo Mario Moreno. Bienvenido, Mario. Gracias, Karina, te agradezco muchísimo. Me dio muchísimo gusto volver a reencontrarme contigo en una de estas reuniones sociales de acá del área de Woodlands, y saber también lo exitosa que estás siendo con tu práctica financiera. Siempre fuiste muy inquieta, sigues siendo muy inquieta, sigues siendo una persona que busca oportunidades para muchas gentes y en eso también coincidimos, no nada más en ser tamaulipecos o haber estudiado en el TEC y haber coincidido como maestro alumno en el tecnológico, sino que continúas con este deseo de querer ayudar a la gente, que básicamente es la esencia misma de Morsep College Coaching. Saludo con mucho gusto a toda tu audiencia en Universo Financiero. Te felicito por el éxito y por la trayectoria que has mostrado. Te sigo consistentemente en tus redes sociales y veo que tienes pues un modelo financiero muy interesante que aparte, a pesar de todo, vamos a coincidir en una parte adicional que es el financiamiento de la universidad de los estudiantes, en las que pues tu expertise va a ser muy crítico con respecto al proceso que nosotros hacemos para llevar estudiantes a la universidad. ¿Ok? Sí, gracias. Ay, qué lindo, Mario. Gracias por tus palabras. Me encanta, especialmente viendo de ti, que me conoces Hace desde que mucho. tenía 18 años, nada más y nada menos. Así que bueno, hace bastante tiempo. Sigues Pero mira, igualita. vamos a empezar a hablar de la trayectoria de Morse. Me gustaría saber cómo es que nace Morse, cuál fue tu inquietud y cómo fue que transicionaste de haber estado siempre en el mundo catedrático, en instituciones superiores de alto renombre. ¿Cómo fue que viste la necesidad y
creaste Morse? Sí, mira, es una pregunta extremadamente importante para nosotros porque el día de ayer teníamos una reunión con varios profesores de Exatec que todavía coincidimos y tenemos un grupo de alrededor 10 a 14 maestros y estábamos platicando precisamente de la trayectoria de cada quien, ¿no? Nos juntamos consistentemente para ver qué ha hecho cada quien, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me hacían era precisamente la que tú me estás haciendo ahora. El MORCEP nace por una cuestión de necesidad particular con respecto a la educación de nuestros hijos. Nosotros llegamos a Estados Unidos en 1997, ¿sí? Y metimos a nuestros hijos que en aquel entonces estaban en segundo y tercero de primaria al sistema educativo bajo el entendimiento de que el sistema educativo los iba a llevar a donde tenían que llevarlos y al llegar al modelo de high school en la transición de octavo a noveno empezamos a ver discrepancias que no tenían sentido lógico para nosotros y empezamos a hacer preguntas. Cuando nuestros hijos entran, el hijo mayor entra al high school, y reciben, vamos al evento de entrega de premios en la escuela, pues él estaba en octavo grado, iba a pasar a noveno, dijimos le va muy bien, yo pienso que va a recibir algún premio. Llegamos ahí, recibe el premio del mejor estudiante, sorpresivamente para nosotros, y se posiciona en nuestra mente como un candidato importante para ir a una universidad relevante. Llegamos a noveno, en noveno pasa el mismo fenómeno, nos encontramos con que en el evento de final de cursos y hacemos el mismo proceso, vamos a la entrega de premiaciones, se hace la entrega de premiaciones y a pesar de que tenía el niño puras calificaciones altas, no recibe ni un premio, ni tercero, ni quinto lugar, ni nada. Entonces yo me acerco al director y le pregunto, bueno, a ver, no estoy entendiendo el sistema, porque quien recibió el premio de mejor estudiante fue el que recibió el premio del segundo estudiante en octavo grado y las calificaciones de mi hijo, pues aquí están. Quiero que me digas si hay algo superior a esto, porque si hay algo superior a esto, necesito saber qué es. En este momento, mi pregunta con el director fue como que muy incisiva para él y él tuvo un aproximamiento un poquito como de burla. Claro, claro que hay algo superior. Le dije, Chihuahua, no sabía que había algo superior. Sí, me dice, existen materias que tienen mucho mayor peso que las materias que está tomando tu hijo. Entonces dije, bueno, si yo te estoy pagando una colegiatura, etcétera, explícame por qué sucede esto y yo no sé. Me dice, bueno, es tu responsabilidad haberte dado cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, mi esposa y yo, frustrados por la experiencia, empezamos a investigar y resulta que nos damos cuenta que hay una gran cantidad de materias que en aquel entonces desconocíamos completamente. Estoy hablando de 2004, 2003, 2004 aproximadamente, que eran todas las que tienen el nombre de la materia y un acrónimo. Y el nombre de la materia y un acrónimo no significaba nada para nosotros. O sea, el niño está tomando inglés, no está tomando inglés AP. No está tomando inglés pre-AP, no está tomando inglés dual credit, no está tomando inglés IB, no está tomando inglés nada. Y el acrónimo tenía un peso académico diferente, algo muy nuevo para nosotros porque en México no sucedía ese tipo de procesos. Ahora puede suceder en algunas escuelas. En ese momento es cuando nosotros decimos, no tiene sentido. Tenemos que empezar a buscar una manera de encauzar al muchacho por el camino adecuado. Este niño era atleta y entonces estábamos en el proceso de que él competía y tenía buenos resultados, etcétera. Tampoco nos guiaron en el proceso de cómo identificar las necesidades que tenía el National Collegiate Athletic Association, NCAA, que es la Organización Nacional para Atletas en la universidad. Y también fallamos en ese proceso al momento de que él es reclutado para ir a la universidad. En ese momento, conceptualmente, nace Morse College Coaching. ¿Por qué nace Morse College Coaching? Por la necesidad que teníamos nosotros de entender un sistema que nadie nos iba a explicar. Entonces yo estaba en un doctorado de educación superior y fue muy, muy fácil y muy ligado el hecho de decir, déjame investigar por este lado. Y me puse a investigar por ese lado. Mi esposa en aquel entonces trabajaba como del Departamento de Institutional Research, también en educación, en el Community College de la ciudad, y nos pusimos a investigar. Nos pusimos a investigar a un nivel
espectacular. O sea, en realidad entendimos el sistema de una manera muy superior a lo largo de un par de años, que lo mismo que los counselors que nos tenían que guiar sabían. De manera tal que cuando nuestro hijo va a la universidad y es reclutado por X número de universidades, un gran número de universidades, para competir con ellos, y aparte tenía un GPA muy alto y un SAT muy alto, etcétera, la gente empieza a acercarse a nosotros para preguntarnos, la gente latina, para preguntarnos qué hacíamos, qué estaba pasando. 2 años posteriores, que cuando Mario entra a la universidad, 2006, 2008, entra Andrea. Andrea es admitida en Harvard y en varias universidades también de alto nivel. Mario fue a la Universidad de Duke, ahí compitió División 1 4 años, y ahí se desarrolló él como profesionista. La gente empezó a llegar de manera más voluminosa en ese momento hacia nosotros. Para ese entonces yo era vicepresidente de un colegio en Estados Unidos, en Chicago. Mi esposa era la directora de Institutional Research de la misma institución, y teníamos nuestro tiempo comprometido, pero nos empezamos a dar cuenta que los fines de semana y los otros horas libres estábamos siempre ayudando gente. Y estábamos ayudando gente de una manera bárbara. Teníamos a veces 30, 40 familias a las que estábamos ayudando a decir, mira, haz esto, fíjate en esto, etcétera, etcétera. Hasta que un momento mi esposa y yo nos sentamos y dijimos, bueno, aquí hay una área de oportunidad increíble. Claro. Tenemos que, en lugar de estar donando nuestro tiempo, lo cual seguimos haciendo para familias con alta necesidad financiera, vamos a poner un fee. Y así nació Morse. Básicamente lo que hicimos fue, vamos a hacer esta compañía y vamos a determinar el proceso de college coaching, empezando con un proceso de planeación académica que inicie en junior high. Iniciamos en junior high, hacemos un proceso de planeación académica de 4 años, dinámico, importante, relevante para el perfil de cada estudiante, y empezamos a ayudar al estudiante y a las familias a lograr el objetivo particular. Conforme avanzamos en ese proceso, llega 2008, el volumen de gente se incrementa considerablemente, damos de alta Morcep. Morcep nace en agosto del 2008 en Chicago, y empezamos a trabajar como compañía. Y a partir de ahí, afortunadamente, no ha habido más que crecimiento, 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 crecimiento. A tal grado que iniciamos en un nichito pequeño en Chicago, donde hay una población de latinos impresionante, y empezamos a expandirnos. Y luego nos hablaron gente de Texas, por eso estamos ahora en Texas, y todo Texas, empezamos a cubrir toda la línea fronteriza, Providence, McAllen, Laredo, Eagle Pass, Del Río, Ciudad Juárez, etcétera. Toda la línea fronteriza empezamos a tener clientes, y luego empezamos a subir en el estado de Texas. Y nos fuimos a San Antonio, Houston, Dallas, etcétera. Y empezamos a cubrir mucho terreno, y empezamos a darnos cuenta que había una necesidad real de conocimiento para tratar de guiar a un estudiante de manera adecuada hacia un proceso. Entonces, el proceso en Estados Unidos, lamentablemente, para bien o para mal, está disponible, abierto, pero para quien sabe cómo encontrar la información, no para quien no sabe. Y nuestras familias, en la mayoría, el grueso de la familia latina en Estados Unidos es ignorante de ese proceso, en el buen sentido de la palabra. No lo sabes. Mi esposa y yo dijimos, tenemos la educación de más alto nivel y no sabemos cómo llevar a nuestros hijos a la universidad. No lo Claro. sabíamos, punto, no lo sabíamos. Entonces, en ese momento es cuando empieza todo este proceso de vamos a educar, vamos a tratar de ayudar y vamos a hacer lo mejor para que lleguen los estudiantes a las universidades. Competitivas o no competitivas, el punto era que lleguen a educarse. Y entonces empezamos a sacar gente de los ciclos nocivos, no, le llamo nocivos en un contexto no necesariamente peyorativo, pero nocivo, de estar con el counselor, y el counselor siempre te dice lo que tienes que hacer, y el counselor no le interesa personalmente tu caso, y entonces te lleva por donde él quiere. Lamentablemente, los latinos en particular no son el típico estudiante competitivo en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Los asiáticos. ¿Quiénes son? Arriba de los latinos todavía los americanos considerados como white, y todavía al African American se le da todavía más recursos, y luego al latino se le empezó a dar recursos, y empezaron la federación y
los gobiernos estatales y municipales a entregar recursos a las instituciones para atención al grupo minoritario de latinos, ¿ok? Ujú. Entonces, el grupo minoritario de latinos somos, o sea, yo no me considero de ese grupo, no porque no sea, sino porque me molesta el concepto minoritario. Me molesta sobremanera por definición. Yo fui contratado por la Universidad de Illinois 3 años, participé con ellos y cuando me quisieron contratar para ser director o asistente director en la oficina de Office of Minority Student Affairs en Champaign-Urbana, mi, mi intervención en la contratación fue ante una pregunta: ¿qué harías tú como primer movimiento siendo asistente del director? Quitar la palabra minoría. Y el dean me dijo, ¿cómo es posible si de eso bebimos? Le dije, es que me molesta la palabra minoría, es que yo quiero que estemos en el mainstream, no que estemos minorías, ni quiero la ayuda de nadie. Yo lo que quiero es tener acceso a los recursos. A pesar de todo, yo pensé que eso iba a ser mi sacrificio y que me iban a quitar. Me ofrecieron la posición que no tomé porque me habían ofrecido la de vicepresidente en Chicago y me fui para Chicago. Entonces, el concepto minoritario es: existe un grupo poderoso, tú tienes necesidades, déjame, te ayudo y te doy dádivas para que tú puedas salir adelante. Y el concepto como tal nos molestaba, y entonces estamos tratando de empoderar a las familias para poder lograr un objetivo particular. Y no estoy hablando de familias educadas como la tuya o como la de mucha de la gente que te sigue en tus trabajos, sino a la familia que llega aquí sin una cultura académica y sin una, es más, sin hablar el idioma, ni siquiera español ni inglés. Entonces, eso es lo que estamos básicamente haciendo. Ay, no, pues qué increíble misión, Mario, me encanta. Y eso es, o sea, tú lo traes en la sangre, o sea, eres siempre educador, siempre lo has sido, y entonces ahora nos estás ayudando a todos a que nuestros hijos tengan una mejores oportunidades, ¿no? Y como tú dices, todo es cuestión de educación. Tenemos tantas coincidencias. Yo también llegué a Estados Unidos en 1997. Qué increíble. Y luego, o sea, la educación, yo lo veo, o sea, así como el sistema educativo es completamente diferente al de nuestros países, el sistema financiero lo es también. Y hay que educar para no tratar de venir a aplicar aquí lo que funciona en nuestros países, en todas estas áreas. Tenemos que entender que hay diferencias y sacarle la mayor ventaja. Me encanta. Entonces, el proceso empieza desde que están en octavo grado. Cuéntanos así, yo sé que es un proceso muy detallado y algo, pero cuéntanos de manera resumida, una persona que contrata tus servicios, ¿cuál sería el momento ideal de contratar sus servicios y cuál sería el proceso desde inicio a fin? Claro, Karina. Mira, y gracias por tu pregunta. El momento ideal sería en la transición 8-9, de octavo grado a noveno grado, para hacer una planeación completa de 4 años, una planeación académica y extracurricular de 4 años que incluya todos los factores necesarios para poder llegar en buena forma a un proceso de admisión que explota en onceavo grado. Entonces, es importante que consideremos eso. Lamentablemente, no lamentablemente, pero la mayoría de nuestros estudiantes llegan en 11 con nosotros. ¿Por qué? Porque la visión latina siempre es la misma, siempre es, ya van a salir, vamos a ver qué va a hacer en la universidad. Si tú te acordarás, a lo mejor lo tendrás fresco, yo sí lo tengo fresco. Cuando yo fui a la universidad, el semestre, el verano anterior, yo estaba haciendo mi aplicación para la universidad y en agosto ya estaba sentado ahí. Aquí no, aquí el proceso empieza un año antes. Y empieza un año antes con una serie de factores relevantes que tenemos que controlar de alguna manera, o al menos entender de alguna manera para llegar allá. En octavo grado, ¿por qué? Porque los estudiantes que pasaron de séptimo a octavo tienden en el sistema americano demandante a tener materias que ya valen para high school, ni siquiera lo consideran las familias en ocasiones. Muchas familias que llegan con nosotros y me dicen, no, pues mi hijo ya está tomando álgebra 1. Álgebra 1 es una materia de high school y ya está en tu transcript de high school. Es decir, en ocasiones la familia dice, pues es que en octavo no importa, sacó 70 en álgebra 1, pues ese 70 ya se te pasó a high school si no hiciste una adecuada preparación. Si tu hijo va avanzado en las materias básicas de
de su junior high o de su middle school, dependiendo del sistema donde estés, tiene que entender qué materias van a tener impacto en high school. ¿Por qué? Porque ese impacto de high school es el que empieza a contar para la universidad. En noveno grado, tú ya pones un pie en noveno y al momento de poner un pie en noveno, estás entrando a la universidad, te guste o no. ¿Por qué? Las universidades nos piden 4 años de historia, no nos piden lo que hiciste en 8, a pesar de que la materia que tuviste en 8 esté reflejada en tu transcript de high school. Es importante que entendamos que la historia que nos piden es de 4 años, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, esa historia a mí me gustaría tenerla mapeada, tenerla definida, tenerla estructurada y tenerla planeada. Hay 5 factores que tomamos en consideración para que un estudiante se considere un well-rounded student para entrar a la universidad, y los 5 factores tienen que ver, 3 de ellos con cuestiones académicas y 2 con cuestiones que no son académicas o llamadas también extracurriculares. La planeación de todo el modelo es importante. Las académicas son tu GPA, obviamente, qué tan importantes son tus calificaciones. Los estudiantes empiezan a apurarse en onceavo, no en noveno, porque todavía no están cerca de la universidad y no entienden en ocasiones. Aparte, tampoco los padres llegamos a entender a veces que tu proceso de promedio, de GPA, se calcula a partir de 9 y tienes 9, 10 y 11, y ya tienes un GPA acumulado que te va a afectar y te va a arrastrar todos esos números, quieras o no. Entonces, si yo le pongo atención hasta 11 a mi GPA, es muy probable que, o si soy muy buen estudiante, me vaya bien, o si soy un estudiante mediocrón que no le dio importancia a esto hasta 11, no vaya a tener una posición sólida de admisión. ¿Ok? Entonces, yo tengo que educar a las familias y decirles, no, a partir de la primera materia que tomes el 9, ya se acumuló. Y si tomaste una materia avanzada en 8, ya está acumulada en tu GPA, y necesitamos tener eso muy claro. El GPA es el primer factor que se toma en consideración en tu proceso de admisión y se tiene que monitorear desde noveno. Los exámenes estandarizados, que si bien es cierto, han dejado de ser tan relevantes ahora con el COVID y todo eso, en el proceso de admisión, porque la mayoría de las universidades lo consideran como un factor de deseo, si tú lo quieres presentar, y si no, no pasa nada, ¿sí? Es opcional, pero al ser opcional y vas a aplicar a universidad competitiva, más te vale que lo tomes y decidas si lo vas a enviar o no, en lugar de ignorarlo completamente, que es lo que la mayoría de la gente está haciendo en este momento. MIT acaba de reinstate, acaba de reintegrar la obligatoriedad del examen estandarizado, y seguramente muchas otras universidades lo van a empezar a hacer, pero siguen como opcional. Entonces, el examen estandarizado determina tus habilidades para poder ir a la universidad en términos muy pobres, pero es un modelo que se utiliza. Y luego el tercero es tu capacidad de escritura y que también te comunicas en el lenguaje inglés. La mayoría de mis estudiantes, cuando los vemos, me dicen, yo soy muy bueno escribiendo. Hasta el momento que tomamos los ensayos, los analizamos desde la lupa académica y nos damos cuenta que no tienen las habilidades de escritura y de comunicación adecuadas. Algo tan simple como poner un ensayo que fluya de una manera propia y que tenga un mensaje relevante. Entonces, esos son los 3 factores que tomamos en consideración como factores muy importantes académicos. Y luego vienen los extracurriculares. El primero es, ¿qué labor tienes tú en tu high school como líder, como parte de un equipo, como parte del equipo del modelo de Naciones Unidas o de debate o whatever, o creaste tu propia organización y eres el líder dentro de tu high school? ¿Y qué has hecho en tu comunidad? Que ahí la pregunta es, ¿qué ha hecho Karina que haga que su comunidad sea completamente distinta? Cuando nosotros controlamos o al menos planeamos los 5 factores, podemos determinar que un estudiante es well-rounded o es muy buen estudiante para poder ir a la universidad. Eso lo vamos monitoreando a lo largo de los 4 años que trabajamos con el estudiante. Si tú te presentas conmigo cuando tu hijo está en 11, ya escribió 2 años de su historia, ya planeó 2 años de historia, ya no sabemos cómo vamos a recibirlo, pero la mayoría de nuestros estudiantes llegan en 11, en la transición 10 a 11, y lo triste del caso es que muchos llegan en 12. Ya cuando están en 12 me hablan, oye, ya sí, ahora sí, tengo que aplicar. Le dije, ya aplicamos a muchas universidades. Entonces tenemos que tener muy claro que la planeación de fechas límites críticas es importante.
Aquí es muy importante y aquí no hay vuelta de hoja. Si te dijeron noviembre primero, es noviembre primero, a menos que caiga en domingo, ¿sí? Y eso todavía no nos cae 100% completo. Si yo tomo un estudiante y lo planeo de transición octavo, noveno y me lo llevo 4 años y el estudiante es competitivo y quiere compartir su experiencia con el proceso de admisión, va a tener mucho éxito. Si no, entonces no necesariamente requiera de nuestros servicios o probablemente pueda navegar el sistema por sí solo y llegar a una universidad competitiva o buena por otras circunstancias. Wow, o sea, sí es bastante completo todo el proceso y todas las áreas que se tienen que considerar. Digo, lo ideal sería que te llegaran en octavo grado, pero bueno, si pasó el tiempo y una familia ya está en onceavo grado, todavía pueden recibir ayuda y todavía pueden mejorar mucho su situación, ¿correcto? Correcto. Ok, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si mi hijo, mi hija no quiere estudiar en Estados Unidos? Le interesa estudiar en Europa, le interesa estudiar en Canadá. O sea, ¿cuáles son las diferencias que tienen que considerar dependiendo si va a estudiar en Estados Unidos, Europa o en Canadá, por ejemplo? Tenemos el mismo modelo aplicable a Estados Unidos, Europa, Canadá y México. ¿Ok? Las diferencias son relevantes, son importantes. Los modelos son completamente distintos. En algunos casos, te acordarás, a lo mejor no sabes, pero en el sistema del Reino Unido son 13 años, no 12 años de educación para poder entrar a la universidad. Ellos acumulan un año más de alguna manera. Igual pasa en Alemania, en algunos países europeos. Tienes que entender el sistema para llegar allá. En México tenemos 3 años de high school, de manera tal que si un estudiante mexicano viene a Estados Unidos, tiene que presentar 2 transcripts de noveno, de tercero secundaria y lo que es el transcript de sus 3 años de prepa. Y eso en muchas ocasiones no lo consideramos como tal. Y es conflictivo en ocasiones porque es difícil conseguir eso. En Canadá es muy parecido al sistema de Estados Unidos, básicamente lo mismo, y en Europa es distinto. Los sistemas o las bases de aplicación varían. Y los costos también. En Estados Unidos, básicamente, el sistema es muy estructurado, muy cuadrado, estilo americano, en donde tú tienes que cumplir con ciertos requisitos año con año y tratar de llegar al máximo estándar de cada uno de los años para que en el verano, entre 11 y 12, hagas tu proceso de aplicación. Yo puedo hacer lo mismo en ese verano para Canadá y Estados Unidos, sí, pero no es tan dinámico el sistema. Yo me puedo esperar a acabar mi aplicación de Estados Unidos para aplicar a Canadá y Europa y a México también, si eso es lo que me marca mi plan de trabajo. Entonces, las bases de aplicación son distintas. En Estados Unidos podemos tener 5, 6 diferentes, 7 bases de aplicación, dependiendo de la universidad donde yo voy. Si yo voy al estado de Texas, pues típicamente usamos Apply Texas, pero Rice no juega con Apply Texas, Rice juega con Common App o con Coalition. Entonces, si yo me voy al estado de California, la mayoría de las universidades de California juegan con Coalition o Common App, pero no juegan en las universidades que se llaman University of California, Berkeley, UCLA, Irvine, Santa Bárbara. Esas universidades que se llaman University of California, que son 9 universidades del estado de California, tienen su propia base de aplicación, que entre paréntesis fueron el primer sistema educativo superior en Estados Unidos que está tratando de desbancar el SAT y el ACT, los exámenes estandarizados. La gente se pone muy feliz cuando escucha eso, pero no se da cuenta de que ellos están tratando de realizar su propia herramienta. Es decir, te quitan uno y te van a poner otro, y esa parte no está muy clara. Si yo quiero ir a MIT, MIT tiene su proceso que es por etapas. Si yo quiero ir a Georgetown, tiene su propio proceso que es por etapas. De manera tal que si yo tengo una combinación de universidades en las que yo voy a aplicar, por poner un ejemplo, a Rice, a A&M, a UT, a UC Berkeley, a UCLA, a UC San Diego, a Georgetown, a MIT y a la mejor a 5 universidades de Europa, pues ya tengo una gran cantidad de bases de aplicación. Ya tengo Apply Texas, ya tengo Coalition o Common App, ya tengo la de Georgetown, ya tengo la de MIT, ya tengo la de UCLA y Berkeley, todas las UCs, y ya tengo la base de aplicación UCAS de Europa. Entonces, tengo que entender el sistema para poder sacarle provecho y sobre todo tengo que empezar con tiempo,
porque el sistema es dinámico. Incluso México, el TEC de Monterrey ya prácticamente tiene su proceso de admisión. Te acordarás de tu proceso, pero el proceso de admisión del TEC ya requiere 2 ensayos. Ya están emulando el sistema al sistema americano de alguna manera. Entonces, esos 2 ensayos son requisito para tu proceso de admisión. No, yo me acuerdo que cuando solicité entrar al TEC de Monterrey fue a mi final del verano, Sí. porque mis papás querían que me quedara a estudiar en UT y yo me quería ir al TEC y entonces presenté el último examen de admisión y entré y resulta que me dijeron, no, hasta si hubieras solicitado con tiempo hubieras obtenido beca. Pero bueno, ya, o sea, súper fácil y ahora es todo un proceso bastante Elaborado. elaborado, ¿no? Sí. Sí, Y complejo pero si no estás en el ciclo. Si no entiendes, te puedes perder. Y lo más triste es que me llega una familia con un estudiante competitivo que no entendió el sistema y que quiere meterlo en el último proceso, cuando ya se cerraron los sistemas de admisión de las universidades competitivas. Hay sistemas, las universidades competitivas tienen su fecha. claro, Hay universidades no tan competitivas que tienen el rolling admission, que admiten estudiantes hasta 2 días antes de que entren a clases, incluso una semana después de clases. Entonces, todo eso tienes que entenderlo para poder sacarle provecho. claro, claro. Y aquí lo que tú dijiste es algo muy importante, el tiempo. Para todo es el tiempo. Yo siempre le digo a las personas, el tiempo es el mayor activo que tenemos y es el único activo que jamás podemos recuperar. Entonces, hay que empezar la planeación con tiempo. Ahora, vamos a hablar de opciones de financiamiento. ¿Qué pasa? Ahora ya mi hijo, mi hija quedó en esta maravillosa universidad, lo aceptaron en varias universidades. ¿Cómo lo voy a fondear? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Qué tuve que haberme preparado para fondear estas universidades, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de cómo los ayudas en ese proceso de ahora, ¿cómo voy a pagar la universidad? Nuestro proceso de coaching es integral, no elimina ninguna fase. Diferente a muchos sistemas de coacheo que existen actualmente en los que dicen, yo te reviso ensayos de admisión, o yo te hago la búsqueda de becas. Nuestro sistema es integral. O tomamos todo el caso o no tomamos nada porque no hay compromiso. Entonces, ¿qué implica nuestro proceso? Nuestro proceso implica desde la planeación académica, la exploración de universidades, la exploración de majors y minors, la exploración de actividades extracurriculares, la recomendación de todo eso, la preparación para poder aplicar a universidades que son muy caras, pero que tienen sistemas de ayuda financiera muy poderosos. E incluso cuando tú tienes un estudiante con necesidad financiera determinada esta por el Estimated Family Contribution de FAFSA o de CSS Profile, podemos, y tu estudiante es competitivo, se empatan 2 factores importantes para el proceso de apoyo financiero, que es necesidad financiera y competitividad académica. Entonces, si yo tengo estas 2 cosas, seguramente vamos a obtener una beca importante. Pero también hay becas como la Gates Millennium, que es una beca de Fulbright, pero que está a fuerza relacionada a tu necesidad financiera. Tengo familias que tienen ingresos importantes que no van a poder acceder a esos recursos porque no pueden definir sus necesidades financieras. El proceso de planeación financiera debe empezar desde que nace un niño, sin lugar a dudas, desde que nace tu bebé, para que empiece a desarrollar el dinero para tal. Muchas ocasiones el instrumento recomendado por nosotros es el 529, el 529, y ese instrumento tiene la gran desventaja de que una vez que lo tienes, es el primer fondo al que le va a pegar la universidad, ¿sí? Tiene la ventaja de que dices, bueno, si lo tengo, entonces voy a poder utilizarlo, pero tú quisieras que ese dinero no tuviera el impacto o el fin que va a tener, aunque lo hayas creado para educación. Es decir, creaste el 529 earmarked funds para educación y resulta que no lo quieres usar en educación y que no quieres pagar tampoco la penalidad de sacarlo y cosas de ese tipo. Entonces hay mucho proceso que se tiene que hacer para el proceso de planeación financiera para pagar por la universidad. En resumidas cuentas, lo que nos hemos dado cuenta es que la capa considerada como clase media es la que está más castigada en un proceso
de ayuda financiera para obtener recursos para pagar por la universidad, porque ni calificas en necesidad, ni eres millonario como para poder sacar todos los recursos de tu bolsa y pagar por la educación, por lo cual es imprescindible tener un proceso de planeación financiera. Y aquí es donde tú con tu universo financiero podrías a lo mejor proponer alternativas de inversión para familias que tengan la visión de sí, me voy a preparar de manera integral en todo esto, más el aspecto financiero, que al final de cuentas, Karina, se ha convertido en la barrera más alta para muchas familias. Tengo estudiantes ya admitidos en Stanford que no pueden pagar por Stanford, dejaron Stanford por una universidad de medio pelo. Entonces, todo ese tipo de cosas duele mucho en muchos casos. Entonces, necesitamos tener la conciencia, no nada más de la planeación académica, de saber qué tenemos que hacer, de cuál es el camino a seguir, sino también en paralelo de tu planeación financiera para llegar a donde queremos llegar. Sí, 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 que es cierto. Y aquí, para los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, les estoy compartiendo la pantalla en donde voy a explicar 3 maneras de invertir de acuerdo a impuestos. Y nos vamos a enfocar ahorita en la tercera categoría, que es donde está precisamente el plan 529 del que hablaba Mario. Este plan, en la categoría de impuestos preferenciales, todos los instrumentos que están aquí tienen la gran ventaja que solamente se paga impuestos sobre lo que ahorramos, lo que contribuimos. Si seguimos los lineamientos del IRS, las limitaciones que nos ponen, este dinero va a crecer libre de impuestos y lo vamos a poder retirar libre de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorro 100 y con el tiempo se convierten en 500, yo puedo sacar 500 libre de impuestos y nunca voy a pagar impuestos sobre los 400 del crecimiento, que es la gran ventaja que ofrece el plan 529. Pero como bien decía Mario, es lo primero que ven cuando nos están viendo FAFSA, nuestros estados financieros con lupa, lo primero que ven es, aquí hay plan 529. Este niño ya, check, tiene cómo pagar la universidad, el que sigue. ¿Quién necesita ayuda financiera? Entonces, no queremos poner en desventaja a nuestros hijos para que califiquen para toda la ayuda que puedan calificar. No les estamos diciendo no ahorren para la universidad. Por supuesto que tenemos que ahorrar, pero existen otros instrumentos en donde se puede hacer sin que se vea que el dinero es 100% para educación, como es este instrumento, el 77012, que es un instrumento híbrido en donde puedes ahorrar ahí el dinero para educación, para poner un negocio, para comprar una casa, para el retiro, para lo que quieras. Pero FAFSA no lo ve como fondo de educación. Es un instrumento híbrido que combina un seguro de vida con ahorro. Entonces, FAFSA lo ve como seguro de vida. Entonces, hay maneras de ahorrar con la misma ventaja fiscal si lo hacemos con tiempo. Otra vez el tiempo, porque estos instrumentos funcionan en el mediano o largo plazo. No es para ponerlo hoy y sacarlo el año que viene, ¿no? Funcionan a mediano o largo plazo, pero podemos tener la misma ventaja fiscal de no pagar impuestos sobre el crecimiento y que el dinero y que no, el dinero no nos ponga en desventaja a nuestros hijos para que califiquen. Ahora, Mario, hablando ahorita ya en temas de finanzas, de financiamiento, FAF sabe todo, inclusive fondos de retiro. Cuéntanos, o sea, qué es todo lo que consideran para ver para qué califica o no califica el muchacho o la muchacha. Sí, FAFSA se malinterpreta lo que es FAFSA. FAFSA no es más que un formato gratuito para determinar tu habilidad de pago o no pago, que está relacionado al gobierno federal. No es quien te da los recursos. Quien te da los recursos es el gobierno federal a través de lo que se conoce Pell Grant. El Pell Grant es el dinero que está, que te puede garantizar el gobierno cuando tú llegas a a una necesidad financiera familiar importante. Entonces el Pell Grant entra, y el Pell Grant no puede exceder de $5,900 al año, que no tiene ninguna relevancia en el costo de la universidad hoy por hoy. Pero es la puerta que te abre las demás puertas de gobiernos, etcétera. Entonces es importante que tengamos bajo el entendimiento de que FAFSA es una
es un formato para determinar tu capacidad. Cuando yo estoy aplicando a universidades públicas o privadas, FAFSA es un instrumento importante. Cuando estoy aplicando a universidades privadas, el CSS Profile es el documento relevante también. Los dos tienen que presentarse y los dos demuestran diferentes facetas. ¿Qué es lo que ellos ven o piden como información para eso? Pues prácticamente todo. El FAFSA es un instrumento muy noble, muy básico prácticamente. El CSS Profile es muy agresivo. El CSS Profile es el que te va a pedir las universidades privadas importantes y entonces ese sí desnuda prácticamente tus finanzas y tienes que decir cuántos carros tienes, qué marcas son, cuándo se vence su pago, el valor de tu casa, los mortgages que pagas, etcétera. FAFSA, por otro lado, se mete a todas las variables de finanzas personales de la familia, incluido obviamente si tienes un negocio, el cual se va a impactar en la 1040, dependiendo del tipo de negocio que tengas. Si tienes una LLC, bueno, pues los fondos del negocio pueden pasar directamente a la familia distribuye entre hombre y mujer o pareja 1 y pareja 2 para ver cuánto tiene cada uno y eso va a impactar la posibilidad de pago. ¿Qué está contenido ahí? Está contenido absolutamente todo. Definitivamente cuando yo tengo un 529 es lo primero que notan las universidades y lo primero que van a ejecutar. Definitivamente, si yo tengo un mortgage, la gente dice, pues estoy pagando mucho por mortgage. Sí, pero puedes pedir un préstamo sobre eso también y las universidades lo determinan como que, ok, pues él tiene capacidad. Se ve una capacidad de pago, no nada más en lo que tienes en la chequera, sino en la capacidad que tú tienes de obtener recursos del sistema financiero en general. Entonces yo puedo tener, me ha tocado casos muy fuertes con respecto a familias que tienen necesidad importante, pero que la mamá o el papá fue considerado albacea de una herencia particular y recibe fondos de esa herencia en su chequera. No son fondos que él o ella puedan tocar, pero son fondos que le afectaron su proceso de pago a la universidad y no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Todo eso está determinado en lo que es FAFSA y CSS Profile. Entonces necesitamos estar bajo la lupa de qué es lo que voy a hacer con mis finanzas cuando mi hijo esté entrando a noveno o desde antes para determinar cuál es el camino crítico que yo tengo que seguir y estar bien posicionado, ya sea si hice un ahorro suficiente de 529 para que ya no tenga un impacto ahora la educación de mis hijos o meterme a un instrumento como el 7702C para que yo tenga la ventaja de que eso no es considerado automático pago de universidad, sino como un pago de seguro y que no tenga tanto impacto como pueda tener. Definitivamente cualquier cantidad de recursos y propiedades que tú tengas se están consideradas dentro del esquema de FAFSA y CSS Profile. Incluido, aunque muchas gentes no lo quieran ver, sus propiedades en el extranjero. ¿Ok? Si yo tengo cuentas en México, yo tengo que rendirle al IRS una declaración que no es grabable, nada más informativa de en cuántas cuentas yo firmo en el extranjero. Yo puedo tener firma con mi madre en su cuenta de cheques. Yo tengo que decirle al IRS, yo tengo acceso a eso. Sí, y son cuestiones informativas. Muchas familias dicen, bueno, yo soy de México, yo soy de Francia, no van a venir a checar acá. No, no es que vayan a ir, pero sí hay una ley que te está afectando, que a lo mejor no te va a afectar o no te va a pegar, pero que te puede llegar a afectar y tienes que estar consciente de lo que estás haciendo para eso. De ahí viene el concepto de más vale que planeemos en lugar de arrepentirnos. Nadie que yo conozca quiere pagar por la universidad. Nadie quiere pagar por la universidad. Sí quieren irse a 20 viajes a Las Vegas y a Europa y a todo, pero no quieren pagar por la universidad bajo el entendido, en la misconception que existe, la falta de conocimiento y de entendimiento de que en Estados Unidos todo el mundo tiene beca. Y eso es sí es cierto, pero las becas son de $500 también y están considerados en esa estadística y de $100 y de $1,000. Entonces, universidades como Harvard te dice 90% de mis estudiantes tienen beca. Pues sí, pero beca es aquel que recibe $200 de tu parte. Entonces, está en el 90%. No es una beca
que tú considerarías como importante, ¿no? Entonces, Claro, claro. Y esa eso es es, otra cosa, ese es otro concepto importante que debemos de entender. A lo mejor no todo va a llegar de una sola beca. Por eso se hace complejo el proceso. Pueden llegar $1,000 por aquí, $2,000 por acá, 500 por acá. Todo va sumando y llega un punto en que puedes tener gran parte de la universidad, ¿no? Con beca o con diferentes grants, etcétera. Pero bueno, yo aquí lo que digo, y les vuelvo a compartir la pantalla para lo que nos ven en YouTube, el tiempo. El tiempo es el mayor activo que cualquiera de nosotros puede tener y es un activo que jamás podemos recuperar. Así que empiecen la planeación financiera, pero no solo la financiera, la planeación también de el rigor académico que debe de tener su hijo. Contacten a Morcep cuando su hijo está en octavo grado, si pueden, ¿no? Y si ya pasó el tiempo, no pasa nada, pero lo mejor es tomar acción hoy. No esperar. Si ya está en 10º grado, si ya está en 11º grado, no pasa nada. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Aquí les muestro una gráfica súper sencilla en donde ven rápidamente el impacto del tiempo. Este es un ejemplo en donde una persona quiere ahorrar $1,000,000, ¿ok? Y aquí estamos hablando de números para el retiro, pero aplica lo mismo para educación, el tiempo. Aquí estas personas en el eje vertical podemos ver son los años que les faltan para retirarse. ¿Y qué pasa? Si aquí nos faltan 40 años para retirarnos, quiere decir que estamos recién graduados de la universidad, estamos en nuestros 20. Para llegar a tener $1,000,000 a los 60 años, tenemos que ahorrar menos de $300 al mes. Imagínate, un muchacho recién graduado, sin pago de casa, sin esposo, sin esposa, sin hijos, ¿qué tan fácil es ahorrar $300 al mes? Pero no lo hacemos porque pensamos, no, el retiro falta mucho, yo ahorita quiero viajar, quiero traer buena ropa, quiero traer un buen carro y no lo hago. Y avanza el tiempo y luego ya estamos en los 40, ya pasaron 20 años. Entonces, ahora ya tengo hijos, ya tengo casa, ya tengo esposo, ya tengo esposa, ya están a lo mejor los hijos en escuelas privadas o tal vez en actividades extracurriculares y ya tengo, como dejé pasar 20 años, ahora tengo que ahorrar $1,700 al mes y no me alcanza. Y sigue avanzando el tiempo y ahora ya estoy en los 50, ya nada más me quedan 10 años. Y ahora, como ya tengo que lograr todo en un periodo chico de 10 años, tengo que ahorrar $5,500 al mes. Pero ahorita estoy pagando universidades y no me alcanza y llegué al retiro. Entonces, ¿qué les digo? Actúen lo más pronto posible. Mientras más pronto lo hagamos, más probabilidad de éxito vamos a tener, menos esfuerzo va a requerir. Y no nos enfoquemos en lo que no hicimos. Eso ya pasó, no tenemos nada de control sobre eso. Es, ¿qué puedo hacer a partir de hoy para tomar control de mis finanzas, para poder lograr mis metas de una manera más eficiente? O sea, el tiempo, señores, señoras, es lo más importante. También en la planeación académica de sus hijos. ¿Ok, Mario? de hecho, sí, de hecho, complementando lo que estás diciendo es, ¿qué inversión más importante tienes tú en tu vida que tus hijos? ¿A dónde va a ir todos los recursos que estás juntando? Sino a tus hijos. Entonces, es importante que tu proceso, el mundo en el que tú vives, ese universo financiero del que hablas, se una con las metas de corto, mediano y largo plazo que tengas. Y una de las metas más importantes que tenemos como padres de familia, al menos en mi caso, y creo que tu caso es el mismo, es ver a mis hijos triunfar. Entonces, si yo no dedico mis esfuerzos, mi sudor, mi trabajo diario a qué bien van a estar mis hijos, no sé dónde más voy a utilizar los recursos que tengan mayor rendimiento. Ya no estamos hablando de dinero, el rendimiento de satisfacción y que ellos entiendan cuál fue la lógica que siguieron para que sus padres les hayan habilitado para un futuro prominente. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que dijiste, eso es clave. Los servicios de Morcep no es un gasto, es una inversión en la
en el futuro de sus hijos, no solamente el futuro financiero, es qué tan contentos, qué tan realizados están, los contactos, las relaciones que van a crear. Es sumamente importante esto. Entonces, es una inversión, no es un gasto. Y eso Es- es muy importante diferenciarlo. ¿Dónde te pueden contactar, Mario? Morsep, ¿cómo podemos contactar a Morsep? Danos la ya, información, por favor. sí, 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 si quieres darme acceso a compartir mi pantalla, te puedo compartir Claro, claro, con todo básicamente, gusto, pero también si me puedes hacer favor de mencionarlo verbalmente claro, claro, para todos los que nos están escuchando en el podcast, ¿ok? sí, Los que están me en el canal pueden, de YouTube. me pueden contactar mi celular es 217, es el área code, 417-1813. Y mi correo electrónico es mario.moreno@morsep.com. Entonces, esos son mis accesos. Estamos en todas las redes sociales. O sea, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales consistentemente publicando. Y vas a encontrarte que tenemos definitivamente mucha presencia. Esto es donde nos van a encontrar. Estamos en morsepcollegecoaching.com o morsep.com, ¿ok? Si tú quieres comunicarte con nosotros, aquí existe un contacto y aquí nos puedes mandar un mensaje. Nuestros teléfonos aparecen en la parte de abajo. La locación ya cambió. Estábamos en Chicago, ahorita estamos en Texas y aquí puedes escribirnos lo que tú piensas con respecto. Pero este es donde ustedes nos van a encontrar. ¿Ok? Dentro de nuestros servicios vas a encontrar aquí todos los procesos desde Middle School Prep, noveno, décimo, 11, 12, College, Grad School, Standardized Test, Data Analysis, etcétera. También tenemos el servicio de lo que es la aplicación a escuelas de graduados. ¿Y cómo inició Morse? Ahí van a encontrar una breve reseña. Sí, mi esposa y yo somos los que creamos este concepto básicamente y somos los que estamos trabajando con ello. Entonces les invito a que nos visiten y que dentro de la fase de experiencia vean nuestros videos de estudiantes exitosos que han sido admitidos a universidades importantes y que entiendan su dinámica y cómo ellos explican el servicio y cómo las familias determinan si vale la pena o no vale la pena hacer una inversión, como bien tú lo dijiste, en este sistema. Entonces, todos estos casos son casos de éxito. Esta niña es una niña de Monclova que está en MIT trabajando 100%, con beca 100%, ¿ok? Fue admitida en todas estas universidades, se quedó con MIT, ganó la beca de Gates Millennium, ganó una beca al 100% de MIT, decidió ir a MIT, no está pagando absolutamente nada por la educación. Esta niña de Monterrey tampoco está pagando nada. Esta niña es la que más universidades ha aplicado en nuestra historia. 84 universidades, la aceptaron 76 y está estudiando medicina actualmente sin pagar un solo dólar de su proceso de aplicación. Entonces los invitamos a que nos visiten, a que vean los servicios que tenemos y que visiten nuestros blogs. En nuestro blog van a encontrar todos los tips para tu proceso de admisión en general, ¿ok? Todos los tips que tenemos sobre qué es deducible, qué no es deducible, la planeación financiera, lo que debes hacer los veranos, qué es lo que tienes que hacer para completar tu proceso y empaparse un poquito de todo lo que va a ser tu proceso de aplicación. Es importante que tengamos muy claro cuál es el objetivo que estamos buscando y que nos vayamos a ver lo que dicen los otros estudiantes de sus experiencias. ¿Ok? ¿Por qué? Buenísimo. Porque es más relevante escuchar a alguien más que escucharme a mí, que yo estoy tratando de vender mis servicios. Claro, no, no, no. Y para todos nuestros escuchas, Morsep es Morzep, no con S, con Z. Morzep, Morsep.
Y bueno, los invitamos a que vean la grabación en el canal de YouTube. Ahí vieron cómo se compartió la pantalla y vieron la página web, etcétera. Repítenos una vez más, Mario, tu información de contacto, por favor, el teléfono. Sí, 217-417-1813. Perfecto. Y bueno, un honor que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado esta invitación. Mi queridísimo maestro, qué gusto verte y qué gusto tenerte ahora cerca y ya nos vamos a ver mucho más seguido. Y bueno, estamos en contacto. ¿Algo más, algo que quieras agregar antes de Nada cerrar más, esta? nada más agradecerte, Karina, de haber hecho este esfuerzo y esta invitación que verdaderamente de todo corazón te la acepté. Es muy importante para un maestro ver los frutos de alguna semilla que hayas sembrado en algún momento de tu vida y encontrarte en el ámbito profesional y ver que tu desempeño ha sido exitoso y que tienes una familia increíble. Nada más halagador que eso. Te agradezco infinitamente, me siento muy honrado de estar en tu universo financiero y me siento muy honrado de haber cruzado mi camino contigo muy temprano en tu proceso de crecimiento y haber constatado que a lo largo del tiempo te convertiste en una profesionista exitosa, pero sobre todo honrada y con ideales claros. Tu deseo siempre fue ayudar a la gente y eso es lo que estás haciendo y te felicito enormemente por eso. Mis respetos y mi reconocimiento abierto. Muchísimas gracias, Mario. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos escuchado hoy y nos vemos en el próximo episodio de Universo Financiero. Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Mario. Bye bye. Bye bye.